Motor C16 Caterpillar. En esta primera parte vamos a identificar los tipos de sensores que presenta dicho motor. Para ello, como se observa, tenemos el sensor de velocidad primaria del motor o cigüeñal y el sensor de velocidad secundaria del motor árbol de levas. Asimismo, tenemos la simbología del componente en el plano eléctrico como el componente real. A partir de los sistemas que presenta dicho motor, como el de admisión y escape, obtenemos el sensor de presión atmosférica y el sensor de presión del aire del colector de admisión, al sensor de temperatura del aire del colector de admisión, y asimismo tenemos al siguiente sistema de lubricación que presenta el sensor de presión del aceite de motor. Por otro lado tenemos al sistema de enfriamiento que presenta el sensor de temperatura del refrigerante del motor, y por último al sistema de combustible que presenta el sensor de temperatura del combustible, tanto como su simbología del componente eléctrico en el plano y el componente real. Motor C15K. Primero se identificó tanto en físico como en el plano eléctrico los sensores que componía este motor, o los que logramos encontrar. Encontramos un sensor de velocidad primario del motor del cigüeñal, como se puede observar a continuación, o también es un sensor de frecuencia, o es también un sensor crankshaft. También se encontró un sensor de velocidad secundario del motor, el árbol de levas, que también es un sensor de frecuencia o sensor crankshaft, donde tanto en el sensor crankshaft o camshaft lo que se mide es la resistencia, y la falla más común o la falla que presenta este tipo de sensores es el FMI 08, que sería un pulso de ancho modulado anormal. Luego también encontramos un sensor de presión de aceite del motor, el cual sería un sensor analógico activo porque tiene tres cables, como podemos observar, que es una de señal, una de alimentación y una de tierra. Y en este tipo de sensores lo que se mide es el voltaje, y los FMI que presentan son el FMI 3 y 04. Y por último también observamos un sensor de presión principal del combustible. Motor 3056E. Se hizo el reconocimiento en el plano eléctrico de la ubicación de los sensores. Se hizo la ubicación de los sensores en el motor, la cual pudimos encontrar algunos, los cuales son sensor de presión de aceite del motor, el cual es un sensor activo de tres cables, el cual es alimentación, señal y tierra. Este sensor lo que se mide es la resistencia y voltaje, y las fallas lo que presenta es un FMI 03 y 04. También encontramos el sensor de temperatura del motor, el cual es un sensor pasivo de dos cables, señal y tierra. En este sensor se mide la resistencia y el voltaje, y en las fallas podemos encontrar un FMI 03 y 04. Sensor de temperatura y presión de aire de admisión. Es un sensor activo de tres cables, y también tenemos un pasivo de dos cables, el cual tenemos alimentación, señal y tierra. Se mide la resistencia y el voltaje para el que es de 2 y el de 3 alimentación y señal. En las fallas tenemos el FMI 3 y FMI 4, lo que es voltaje bajo lo normal y sobre lo normal. También encontramos el sensor de la bomba. En el taller se evaluó y se diagnosticó sensores, pero para ello es muy importante tener conocimiento que es el voltaje de referencia, ya que con este voltaje trabaja el SM y es gracias a él al que podemos diagnosticar sensores. Como vemos en pantalla, tenemos dos casos, el circuito abierto y el circuito a tierra. En el primero, como está abierto, el ASM detecta los 6.5 voltios de voltaje de referencia, y en el otro caso todo el voltaje se va a tierra, por lo tanto el SM lee 0 voltios. En pantalla tenemos el monitoreo del SM del motor, para este caso una versión de entrenamiento, y vamos a códigos activos y vemos que presenta el FMI 3, es decir, un circuito abierto, voltaje sobre lo normal. Finalmente, para el diagnóstico simulamos que tenemos un código activo FMI 3, es decir, un circuito abierto, voltaje sobre lo normal. Entonces vamos a puentear lo que llega a ser señal y tierra con el fin de generar un corto y que la SM tenga una lectura de 0 voltios. Primero desconectamos el sensor y el ramal y puenteamos los terminales ya mencionados. Si cambia el código, el sensor está dañado. Caso que se mantenga el código, continuamos la evaluación, ya que la falla puede estar entre ramal y la SM. Finalmente puenteamos los terminales en la SM, es decir, los pines. Si cambia el código, la falla se presenta en el ramal. Caso que no cambie, se recomienda un reemplazo SM. En caso de que el código activo presente sea el FMI 4, se realiza el mismo procedimiento con la misma lógica, solo que esta vez no puenteamos nada, ya que si solo desconectamos vamos a generar un circuito abierto, haciendo que la SM lea voltaje sobre lo normal.